Capítulo 3. Yayoi estaba persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Witcham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido profundo y vio cómo 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba dentro de una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo oscuro abierto en el bordillo de la acera y mientras George miraba, una rama desgarrada, con la corteza oscura y reluciente se hundió en aquellas fauces. Allí pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su bote. ¡Mierda!, chilló horrorizado. Forzó el paso y, por un momento, pareció que iba a alcanzar al barquito. Pero uno de sus pies resbaló y George cayó despatarrado, despellejándose la rodilla con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que su barco giraba en redondo 2 veces, momentáneamente atrapado en otro remolino, antes de desaparecer. Mierda y más mierda. Volvió a chillar, estrellando el puño contra el pavimento. Eso también dolió, y se echó a sollozar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se levantó para caminar hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas, para mirar hacia el interior. El agua hacía un ruido hueco y húmedo al caer en la oscuridad. Ese sonido le daba escalofríos. Hacía pensar en... La exclamación le fue arrancada como con un cordel. Retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó, incoherente. Eso es todo. Un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado de todos modos, estaba por echar a correr. Habría corrido 1 o 2 segundos, cuando su tablero mental se hubiera hecho cargo del espanto que le produjeron esos 2 ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y la fina lámina de agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo. Y fue entonces cuando una voz perfectamente razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de tormenta. «Hola, George», dijo. George parpadeó y volvió a mirar. Apenas podía dar crédito a lo que veía. Era como algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo. Pero no tenía 16 años, sino 6. En la boca de tormenta había un payaso. La luz distaba de ser buena, pero bastó para que George Denbrough estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Oudi Doody, los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso tenía en una mano un manojo de globos de todos los colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió. No podía evitarlo. Aquella sonrisa era del tipo que uno devuelve sin querer. Por supuesto. El payaso se echó a reír. Por supuesto. Así me gusta. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Qué te parece? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró contra su voluntad. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso de la boca de tormenta sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un color azul brillante, bailarín, como los ojos de su mamá y de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a George Denbrough. George, te presento a Pennywise. Y ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido y tú tampoco. ¿Correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te metiste allí adentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise, el payaso bailarín. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuetes. Cacahuetes tostados. Y vinagre blanco, del que se pone en las patatas fritas por un agujero de la tapa.
Y olía a algodón de azúcar, a buñuelos, y también, leve, pero poderosamente, a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del aserrín. Y sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido. El olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. Claro que lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Preguntó. Pennywise. Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y lo mostró en alto, sonriendo. Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante, de color azul eléctrico, se le derramaba por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos, como Mickey y Donald. Sí, claro, dijo George, mirando dentro de la boca de tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la cara del payaso cambiaba. Lo que vio entonces fue tan terrible que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un salpazo. Flotan, croó la cosa de la alcantarilla con una voz que reía como entre coágulos. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y agusanado. Tiró de él hacia esa horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George estiró el cuello para apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar hacia la lluvia, a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal que se curvaba sobre Derry aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle, la gente se asomó a las ventanas o se lanzó a los porches. Flotan, gruñó la cosa, flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo, conmigo, tú también flotarás. El hombro de George se clavó contra el cemento del bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al Shoeboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró esa voz podrida, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Denbrough ya no supo más. Dave Gardner fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrough ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hasta sacarlo a la calle y al girar en sus manos el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo gris y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia.